Cuando los niños van a la escuela, lo que menos quieren escuchar los padres es que su hijo no aprende. De hecho, es común que culpen a los maestros por el bajo rendimiento. Pero, ¿por qué hay niños que a pesar de todos sus esfuerzos parece que no pueden aprender? No te pierdas Diálogos en Confianza, porque hoy te diremos cómo saber si tu hijo tiene problemas en su aprendizaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de problemas de aprendizaje. Bueno, ¿cuántas veces hemos estado con nuestros chiquitos? Estamos empezando la escuela o ya están tal vez un poco avanzados y de repente nos damos cuenta que les cuesta aprender algunas cosas. Que por más esfuerzo que hacen ellos o que ellos nos dicen, mamá, sí pongo atención, de veras no me sale. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? A veces nosotros creemos que es un problema pues que tiene que ver tal vez con su conducta, que no se porta bien o que no está poniendo atención, pero hoy vamos a ver la diferencia entre eso, no poner atención o que no tenga una buena conducta y que tenga un problema de aprendizaje, porque el problema de aprendizaje la verdad es que hay que atenderlo y hay que ayudarles y no solitos lo pueden hacer, así es que hay que estar pendientes. De eso vamos a hablar el día de hoy, así es que quédate con nosotros aquí las 2 horas que vamos a platicar de esto, tenemos a nuestros especialistas. Y para empezar a ver este tema, te pido que me acompañes a ver la siguiente cápsula, a ver si te sientes identificada o identificado con esto que vamos a ver. Esta es la historia de una pequeña niña que con solo 3 años estaba fascinada por los libros de historia. Veía las fotografías y dibujos impresos en ellos y se preguntaba qué narrarían. Tanto era su entusiasmo que su madre la inició a la lectura y empezó la escuela sabiendo ya algunas letras y sílabas. Pero la frustración no tardó en aparecer. A los pocos meses todos sus compañeros ya le habían superado y ella no conseguía avanzar como ellos. El tiempo transcurrió y las cosas no mejoraron. Por más que se esforzaba en poner más atención en clase, no había resultados. Los profesores decían que era distraída y no demasiado despierta. La escuela se convirtió en un infierno al igual que su vida. A partir de ese momento, todo fue un oscuro camino. Entre psicólogos y pedagogos, nadie tenía una explicación y poco a poco su sueño de ser escritora se alejaba. Años después, volvió a retomar los estudios y conoció a un profesor de matemáticas que le enseñó que todo en la vida tenía diferentes puntos de vista. Comenzó a investigar por su cuenta y a los 28 años encontró la palabra que definía lo que le ocurría: dislexia. Han pasado 11 años desde aquel descubrimiento, pero eso no le ha impedido dedicarse a la literatura. Uniendo palabras e imágenes, ha aprendido a ser una gran poeta. Bueno, ¿cuántos de ustedes se sintieron identificados con esta historia? ¿Cuántas veces nos ha pasado que vemos que nuestros hijos sí hacen esfuerzo y de repente nos llegan recados de la maestra de que algo está sucediendo, de que no se está sacando las calificaciones que debería de sacarse, que no está teniendo el rendimiento académico que debería de tener, que tal vez no está leyendo a la velocidad que están leyendo los otros niños? Entonces, bueno, tal vez ahí hay un problema de aprendizaje. Eso es justo, como te decía hace un momento, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero también quiero que me acompañes a ver el siguiente sondeo que les hicimos a unos maestros, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los problemas de aprendizaje que más se presentan en clases? Para nosotros fue importante darnos cuenta si los maestros los identificaban, qué era lo que los maestros identificaban que pasaba con los niños. Acompáñame a ver lo siguiente. La verdad para mí son 3. Uno es la dislexia, el famoso TDA que conocemos, pero también es la falta de atención que tenemos con los alumnos por parte de la casa, ¿no? Realmente los papás yo creo que les falta poner mucha atención en lo que son. Hay niños que les faltan anteojos, hay quienes su salud les perjudica, sus asistencias aquí a la escuela, su falta de atención, yo creo que es bastante lo que les afecta en su aprendizaje. Los más comunes son, por ejemplo, tenemos dislexia, no únicamente es en el lenguaje, dislexia también la tenemos en cuanto a la confusión de algunas letras, por ejemplo la B por la D, confusión también
números, por ejemplo, confunden 52 por 25. Que los alumnos se distraen bastante, no tienen el suficiente interés en la materia o no les llama la atención lo que están haciendo. Los problemas de aprendizaje que se presentan son principalmente el sueño. Los chicos llegan a la escuela con sueño por lo que es falta de lentes, que no tienen una visión correcta, se notan cansados porque sus actividades que realizan son demasiadas. Bueno, pues la verdad es que nos queda ahí como un poco de confusión porque de repente parece que un problema de aprendizaje puede ser que no tienen lentes, ¿no? O que no están poniéndoles atención a los niños en su casa, lo que produce un problema de aprendizaje. Entonces, esas son las dudas que nosotros queremos resolver el día de hoy con nuestros especialistas. Te los voy a presentar. Tenemos con nosotros a Montserrat Gómez Mayoral. Ella es maestra internacional en neuropsicología clínica. Montserrat, buenos días. Bienvenida. Hola, buenos días, gracias. También tenemos con nosotros a María Luisa Velasco Campos, fundadora y directora general del Instituto de Terapia Familiar Sencali. Bienvenida, María Luisa. También está con nosotros Carmen Hernández Juárez. Ella es psicóloga educativa de la Universidad Pedagógica Nacional e integrante de la Asociación Mexicana de Psicología Educativa. Bienvenida. Muchas gracias. Y está con nosotros Claret Hernández Torres. Ella es maestra en psicopedagogía y está trabajando en la clínica Psicointegra. Hola, buenos días. Buenos días. Oigan, y bueno, a mí me gustaría empezar justamente con preguntarles esto. Parece que vimos en el sondeo, no sé si ustedes estén de acuerdo, en que hay como una cierta confusión. ¿Qué es realmente un problema de aprendizaje? Bueno, pues primero tendríamos que plantearnos desde lo que es un problema de aprendizaje, una dificultad en el aprendizaje y un trastorno de aprendizaje, ¿no? Porque ahí nos confundimos mucho. Bueno, el trastorno de aprendizaje es un conjunto de signos y síntomas que hacen que el niño no pueda avanzar con respecto a la edad de su desarrollo, de sus pares, ¿no? Estos signos y síntomas están por debajo de la norma de edad, se maneja un coeficiente intelectual normal, ¿no? Sin embargo, esto puede ir decayendo y de pronto tener un deterioro cognitivo, ¿no? Ya cuando hablamos de un trastorno es porque ya hay un problema y va de la mano con un problema a nivel sistema nervioso central. ¿Ok? Ese es un trastorno. Sí, exacto. Esas palabras entonces son importantes decirlas porque yo dije un problema, entonces me equivoqué. Un trastorno es esto que nos estás diciendo, un problema sería otra cosa. Un problema es que está empezando a tener dificultades para aprender y ahí hay que, siempre de hecho en todos, hay que ver todo lo que es el ambiente, la parte biopsicosocial. Si es el ritmo de aprendizaje que el niño está teniendo, ¿no? Porque todos aprendemos de una forma diferente, si es el contexto familiar, si es todo en conjunto y bueno, nuestra obligación es ver qué está pasando. Cuando hay un problema de aprendizaje es que le está costando trabajo adquirir los conocimientos, ¿no? Cuando se vuelve ya un trastorno de aprendizaje es que, aparte de que le cuesta trabajo, no pasa, y no pasa, y no pasa de ahí, y no pasa de ahí. Pero bueno, a nivel neuronal. ¿Podríamos decir entonces que un problema de aprendizaje es algo que eventualmente podríamos solucionar, tal vez si mejoramos el entorno, si mejoramos la relación o si le damos una mejor orientación, pero un trastorno no? Un trastorno va a costar más trabajo, pero el cerebro es tan maravilloso que también creamos redes neuronales y podemos mejorar también. Claret, ¿tú quieres complementar algo? Sí, también en base a lo que decía Montserrat, es importante contemplar el momento en el cual se encuentra el niño, la familia, si hay alguna situación que pudiera estar interfiriendo en lo que sería el proceso que esperaríamos para su grado escolar y su edad cronológica, ¿no? Eso sería de alguna forma lo que podríamos ver. Y también contemplar que no todos los problemas, como dice Montserrat, ya son un trastorno, ¿no? Como diferenciar y evitar un tema de etiquetas con los niños, ¿no? A ver, cuando estábamos viendo el sondeo, tú justamente comentaste eso, esto de las etiquetas es un error. Y entonces, bueno, en el sondeo vimos cosas como la dislexia, el TDA, pero también que no podían decir los números. O sea, ¿estos están hablando de trastornos o cómo saberlo? Depende, se tiene que ver, obviamente, con un diagnóstico para poder decir que ya existe un trastorno, como mencionaba Montserrat. Muchas veces se cree que cuando un niño invierte, por ejemplo, B por D, ya es disléxico, ¿no? Entonces no podemos hablar. Yo creo que esa es una de las cosas que más común escuchamos, sí, ¿no? O por ejemplo los números, que cambian los números, entonces tiene cierto grado de dislexia. ¿Eso es cierto? No necesariamente, se tiene que ver si ya es un tema, como mencionó también Montserrat, ya es un tema mucho más profundo para hablar de dislexia como tal, o estamos hablando de un desfase en cuanto a lo que se esperaría en desarrollo de habilidades como posición espacial, relaciones espaciales, que no precisamente ya sería una dislexia. Muy bien. Oye, hablando precisamente de quitar,
etiquetar. Precisamente hay un comentario en Facebook de Iracema Soltobar que dice, pareciera que las y los docentes tienen la capacidad de diagnosticar a los alumnos y solo etiquetan y enmascaran otros síntomas del niño. Ojalá capacitaran a los mismos para poder identificar más, no para dar un diagnóstico, y le parece un excelente tema. Y bueno, aprovecho para presentar desde luego a la especialista que nos acompaña hoy en las redes sociales. Ella es Sandra Pineda Ortega, es neuropsicóloga clínica del Grupo de Atención y Educación Psicológico ISCALTI. ¿Cómo estás? Buenos días, Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, pues ya estamos de hecho respondiendo a las preguntas que nos harán a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y además quiero recordarte que si quieres ver el programa completamente en vivo a través de internet, la dirección para hacerlo es www.canal11live.tv/internacional/, para que nos sigan a través de sus tabletas, de sus teléfonos inteligentes y cualquier otro medio de comunicación electrónica. Buenos días, Oscar, qué gusto saludarlos buenos por días. allá. Y bueno, hablando justamente de esto de los papás, ¿no? De repente es muy común que los papás se quejen de la distracción de sus hijos. De repente dicen, es que es muy distraído, es que no pone atención. ¿Cuándo saber, cuándo saber la diferencia? ¿Cuándo saber si realmente mi hijo se está distrayendo, no está poniendo atención porque es parte de una regla o de un límite que no está cumpliendo? ¿Y cuándo es un problema, cuándo ya es un trastorno de aprendizaje? Bueno, todos los niños quieren ir bien en la escuela, ¿no? O sea, hacen tienen todo el deseo, porque para ellos es muy importante, es como para nosotros el trabajo, ¿no? Entonces, ellos desean ir bien en la escuela. Si un chico se está esforzando y no tiene este rendimiento que querría, el primer sorprendido y el molesto, ¿no? Es él. ¿No? Claro. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque cualquier dificultad que el niño empiece a tener desde pequeñito empieza a generar una sensación de desconfianza en él, de inseguridad, ¿no? Esto, lo más grave de este asunto, si no se atiende a tiempo, es que esta inseguridad empieza a ser aversivo el aprendizaje, ¿no? Y entonces no quiere ir a la escuela, empieza a buscar pretextos, ¿no? Para no enfrentar una situación que le frustra, ¿sí? Ante esto los papás generalmente reaccionan con enojo, con reprimendas, ¿no? En lugar de ver realmente qué le está pasando al niño, porque los niños tienen el deseo de aprender, van con gusto a la escuela, bueno, excepto la levantada, ¿verdad? Pero ya se incorporan. Algunos se levantan así y otros no, también es cuestión de personalidad. Entonces, si el niño está presentando este disgusto por la escuela, eso hay que hacer un diagnóstico, y entre más pronto lo sabrán aquí, mucho mejor. Oye, Carmen, muchísimas gracias. Carmen, fíjate, juntando con la pregunta que nos leyó en este momento Oscar, ¿quién sería el adecuado para dar este diagnóstico? Porque por lo general nosotros nos acercamos, la primera persona a la que nos acercamos es nuestro pediatra, ¿no? Y entonces muchas veces el pediatra nos dice, no hombre, tranquila, no pasa nada, es cuestión de tiempo, tenle paciencia, etcétera. Pero ¿quién sería el adecuado para diagnosticar un trastorno del aprendizaje? Pues hay varios especialistas y podríamos marcar en primer término a un psicólogo de preferencia educativo. ¿Por qué? Porque tienen toda la posibilidad y la experiencia y por supuesto la formación para revisar cuáles son las habilidades intelectuales, el desarrollo cognitivo, las posibilidades o las dificultades a las que se está enfrentando ante el aprendizaje, por ejemplo, de la lectura y escritura o las matemáticas. Ellos son los que tienen como de primera mano esta posibilidad. Ya si un psicólogo educativo identifica todavía que hay una problemática más profunda, un poco lo que mencionaba Montserrat, entonces ya se puede hacer una segunda canalización con un psicólogo clínico, con un neuropsicólogo, con un pediatra neuropsicólogo, en fin, pero de entrada con la atención de un psicopedagogo, de un psicólogo educativo, o incluso de un maestro de lenguaje, como se les llama ahora, lo que era antes el terapeuta de lenguaje, pues yo creo que con eso podría identificarse de una manera muy clara cuáles son las dificultades
en qué consiste el problema de aprendizaje y qué se tiene que hacer, y orientar a los padres, ¿no? ¿Tú les recomendarías, por ejemplo, que se quedaran solamente con lo que a veces les dicen en la escuela? A veces de repente en la escuela tienen alguna persona que tiene esta profesión, ¿no? O un maestro de lenguaje o una psicóloga educativa. Habría que pedir una segunda opinión. A veces muchos papás se quedan solo con la opinión de lo que la escuela les dice. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que sí, es muy conveniente, es como un problema médico, ¿no? Uno recibe un diagnóstico, uno lo tiene que corroborar. Entonces, los especialistas, sobre todo los que están en las escuelas públicas, que estamos hablando de USAER, que es este equipo al que aludes, tienen muy buena formación y tienen buena experiencia. Sin embargo, tienen una gran población que atender y en ocasiones el diagnóstico no es tan fino o no puede ser tan fino. Entonces, sería muy importante una segunda opinión. Claro que sí. Una cosa que me gustaría añadir respecto a lo del diagnóstico es que muchos problemas de aprendizaje no cursan con una discapacidad mental, o sea, que el niño puede tener una inteligencia normal brillante, o sea, ser un chico muy inteligente y presentar dificultad en la lectoescritura. Eso, sobre todo a los papás varones, les cuesta un trabajo increíble entenderlo, pues ¿no? yo soy mujer, pero y me está costando mucho trabajo entenderlo también. ¿A qué se refieren con eso? Sí, porque esto no, digamos, el cociente intelectual, el que un chico pueda desenvolverse socialmente, no tiene que ver con este tipo de problemas de aprendizaje. Es decir, que un chico puede tener problemas de aprendizaje, una dislexia, una dificultad en la lectoescritura y ser un muchacho muy inteligente. Bueno, pues eso qué interesante, porque yo creo que esa confusión la tenemos la mayoría de los papás. Pero bueno, vamos a un corte, quédate con nosotros, en un momento regresamos y vamos a hablar sobre la dislexia. ¿Qué es? Para que nos quede súper claro, quédate con nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos hablando de problemas de aprendizaje. Nos quedamos platicando en el último bloque un poquito sobre lo del diagnóstico. Y entonces, bueno, María Luisa nos estaba comentando que no tiene que ver que la persona sea inteligente con que tenga un problema o un trastorno en el aprendizaje. Y bueno, Montserrat, querías acotar un poquito esta idea. Sí, claro que sí. Bueno, es bien importante que todos los que estamos en esta parte de la salud y en contacto con los niños, ya sea para su desarrollo, tanto en la parte académica como en el aprendizaje, que conozcamos lo que existe. A nivel, en México existe la norma oficial mexicana, que es para los menores de 5 años, cuando va a haber un problema en el aprendizaje, ya sea un problema o que después se convierta en un trastorno, esto se empieza a presentar durante los periodos de preescolar, empiezan a haber ciertos rasgos. Entonces esta norma habla sobre lo que es el desarrollo del lenguaje, el motor, el socioafectivo, etcétera. Entonces te van a dar ciertos parámetros en donde tú eres capaz de identificar si lo está cumpliendo o no. ¿Dónde encuentras esa norma? En internet. E incluso también tendríamos que conocer la norma de parto y puerperio, porque eso nos va a decir en la historia clínica si hay ciertos antecedentes que tenemos que sospechar y por lo tanto indagar más. A ver, como mamá yo te preguntaría, porque si tú ahorita me dices, métete a internet y busca esto, y yo empiezo a poner palomitas y cruces, yo no tengo la capacidad de diagnosticar a mi hijo, ¿no? Eso es por si quieren conocerlo, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a cualquier centro de salud y entonces atienden a nuestro hijo. ¿Y por qué? ¿Por qué viene? Porque en la escuela me están diciendo que no está aprendiendo. ¿Por qué? Porque no se sabe las letras. Y entonces ahí le hacen cierto tipo de pruebas que son rápidas, como para discriminar si hay rasgos o no hay rasgos. Con base en eso hay ciertas características, es decir, si el niño cumple de acuerdo a la norma de edad, todo eso significa que está en proceso de alcanzar ese desarrollo, se dan más o menos 6 meses. Es decir, un niño tiene esa edad, pero tiene chance todavía 6 meses para alcanzar lo que ahí dice, o incluso antes lo alcanzan 6 meses antes. Si no pasa esos 6 meses y todavía hay ciertas características que no está cumpliendo, nos vamos a la edad anterior. Y entonces tendría que cumplir todas esas características. Si no, entonces ya de acuerdo a la norma oficial mexicana, nos dicen que entonces ya es derivado hacia un diagnóstico integral. Entonces ahí lo mandan a la parte psicológica familiar, ¿no? Psicológica educativa y el rendimiento académico, que no es lo mismo el aprendizaje que el rendimiento académico. Entonces, con base en eso se define si es de carácter socioambiental, si es de carácter de falta de estimulación o si ya se tiene que hacer incluso una prueba más específica para ver si hay una situación neurológica. Ah, muy bien. Eso sería como el procedimiento para que se haga un diagnóstico de forma integral. Y creo que también es importante en esta parte del diagnóstico, como mencionaba la maestra Carmen,
En realidad ya existen pruebas estandarizadas que nos van a dar como la media que se esperaría para la edad del niño y el grado escolar, ¿no? Ya en una parte que sería un diagnóstico más integral y profundo para realmente detectar y evitar este tema de voy a hacer un check-in para ver cuántas características cuenta o no, que eso también es importante contemplar, ¿no? Una persona, solamente un diagnóstico tiene que ser hecho por una persona especializada. No cualquier persona puede decir inmediatamente que un niño tiene o no tiene lo que podría ser un trastorno o un posible trastorno de aprendizaje. Eso es muy importante, que tenga que ser por una persona que esté preparada y que tenga la capacidad de ver toda esta parte integral que menciona Montserrat y que realmente nos diga en base a una situación cuantitativa y cualitativa si estamos hablando de un problema o un trastorno de aprendizaje. Perfecto, muchísimas gracias, creo que nos quedó muy claro. Sí, por favor. Complementando un poco en cuanto al diagnóstico y al el papel de los docentes en esta parte, ¿no? Que es muy importante. Quiero aquí leerles un comentario de Iracema Sol. Pareciera que los docentes tienen la capacidad de diagnosticar a los alumnos y solo etiquetan y enmascaran otros síntomas del niño. Ojalá capacitaran a los mismos para identificar, más no para un diagnóstico. Esto es muy importante, ¿no? El papel de los profesores es importante porque ellos tienen el parámetro como para comparar y decir, este niño no está rindiendo a la par de los otros, ¿no? Tiene como esa visión general de acuerdo a la edad y a la escolaridad, ya se esperaría ciertas cosas. Entonces, si un niño no lo está logrando, puede identificar y referir a los papás esto que es muy importante, ¿no? O sea, sería como el primer foco de atención, pero no el único, que eso es importante. Ni el diagnóstico central. Fíjate que en respuesta más o menos a ese comentario, más abajo dice María Marta Lomelí, no tenemos los docentes la capacidad de diagnóstico, pero sí observamos, ya que tenemos 45 niños diferentes, con formas diferentes de aprender. Aparte, si los padres no nos apoyan, porque creen que la escuela es una guardería, esto desde luego se complica. Y quiero leer algunos otros comentarios. Titania Lorca dice, gracias a este programa, bueno, y a otros programas, las terapeutas en comunicación humana se especializan en estos problemas, así como los pedagogos y psicólogos educativos, que en conjunto pueden ayudar en este trastorno. Pero también es importante de igual manera contemplar el servicio médico para saber si existen problemas tanto visuales como auditivos y o emocionales. Ana Paola, mi niño tiene 4 años, va al kinder, pero dice la maestra que juega mucho y no puede pronunciar bien los números y las vocales. Y si lo pongo a estudiar, llora y solo se la pasa jugando. Nos pregunta que qué es lo que puede hacer. Otro es de Rocío F. Anaya. Mi hijo tiene 9 años y la profesora dice que el niño tiene rezagos desde el primer año y que por eso no avanza mucho. Mi pregunta es, ¿hay escuelas especiales para niños con problemas de aprendizaje en el Distrito Federal? Y yo aquí agregaría, pues y en otras ciudades y estados de la República Mexicana. Sí, porque siempre nos preguntan. Entonces, si alguien que está en el interior de la República sabe, por favor mándenos los datos, porque para nosotros es importante y a veces no tenemos la información de todos los estados. O pregunta si es importante entonces también dejarlo en la misma escuela para ver cómo es su evolución, desde luego, porque puede ser tal vez algún problema con algún compañero o que la maestra o el maestro no están haciendo una buena conexión, en fin, y de este tipo de comentarios hay varios. Pues vamos Lili a ver qué nos Cortés dicen, Bañuelos si quieres, también ¿no? dicen más o menos lo mismo. O sea, todos preguntan en general cómo le hago. Cuando hay distracción, cuando comienza, por ejemplo, el problema de la lectura o los números o la pronunciación. ¿Cómo lo identifico, no? Es lo que están preguntando. ¿Qué les podemos decir? Carmen. Sí, por ejemplo, en el caso de la lectura y la escritura y matemáticas, ¿no? Que es lo que se da de manera mucho más generalizada, estas dificultades sobre todo en los primeros años. Un niño actualmente se le da un periodo de un ciclo escolar, comenzando primaria, a 2, para consolidar totalmente la lectoescritura. Entonces, si yo veo un niño, yo como profesor, yo veo un niño que ya va medio ciclo escolar y no avanza en lo que ellos conocen como su nivel de conceptualización, es decir, que ya va logrando unir las letras, integrando el contenido, el concepto de lo que está leyendo, entonces sí, esa es una alerta para el profesor y ahí es cuando debe de pedir la intervención de algún especialista. ¿Le dirías a todos estos papás que si ya están observando algo extraño, mejor ya acudan a buscar un especialista? De inmediato. ¿Por qué? Sabemos que los alumnos, todos los niños tienen diferentes ritmos y tiempos de aprendizaje.
Sin embargo, no podemos dejar avanzar. Si vemos que ya es medio ciclo escolar y el niño no ha aprendido a leer, no ha aprendido a escribir con las primeras letras, ¿sí? Es el momento de intervenir. Adelante, yo quiero hacer una precisión, porque hay muchos papás que ingresan a sus hijos a escuelas en donde hay la exigencia de aprender a leer y escribir antes de los 6 años. O sea, hay papás que dicen, no, es que mi sobrino ya está leyendo, y es que no, y que tienen 4, presumen, ¿no? Y entre más chiquito parece... Esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque se considera que es hasta los 6 años que el chico ya tiene la suficiente madurez para realmente identificar qué es arriba, qué es abajo, qué es a la derecha, qué es a la izquierda. O sea, tener un poco de paciencia también, ¿es lo que dices? No, que los papás no ingresen y que las escuelas no presuman de que todos los chicos tienen que leer a los 5 años, por ejemplo. Es que eso es con lo que se enfrentan muchos papás. Claro. Actualmente está eso, perdón. Es como que tienen que salir leyendo y escribiendo para entrar a primero de primaria. ¿no? Entonces, desde ahí pues vamos en contra de lo que el desarrollo cerebral nos está diciendo. Claro. Oigan, y las escuelas públicas también tienen este tipo de apoyo del que tú estabas hablando. O sea, hay personas que están capacitadas para... El USAID y el CAPEP. Sí, aunque no todas las escuelas lo tienen, pero siempre ahí en la zona escolar se va con el maestro, con el director, y les pueden mandar a un especialista de otra zona escolar si se requiere la atención o la intervención, o le dicen lleve a su niño y le pueden hacer la valoración. Y otra cosa muy importante de lo que estaba hablando la doctora, por ejemplo, está el caso de Finlandia, que los niños aprenden a leer hasta los 7 u 8 años, o sea, no hay la exigencia, por lo que decía la doctora María Luisa. Entonces, hay como un aspecto que mencionaban ya las compañeras, que es el contexto escolar el que parece generar el problema de aprendizaje. Entonces, si yo como escuela le estoy exigiendo al niño de 5 años que no tiene estas características que mencionaba Montserrat y la doctora, entonces, por supuesto que yo como escuela estoy generando ese problema, porque no es el momento para el niño de aprender, sino de darle todo lo previo, la estimulación. Oye, y lo que nos, vamos a ver qué nos responden las maestras, pero nos van a decir, bueno, teniendo tantos niños, ¿cómo hacemos una atención así? Pero antes de que me respondan, las quiero invitar, porque dijimos en el bloque anterior que íbamos a hablar ya de dislexia, entonces las quiero invitar a que me acompañen a ver el siguiente testimonio de una mamá que después de un rato descubre que el diagnóstico de su hijo, bueno, ella no lo descubre, más bien se lo dicen, que es dislexia. Vamos a ver cómo lo vivió. Acompáñame. Mi niño iba en primero de primaria cuando empezaban a decirme que no ponía atención, que era distraído, no obedecía, no trabajaba, no leía, no escribía. Las calificaciones bajaron demasiado porque la maestra que tenía era una maestra que decía que tenía que ser, el niño no podía estar adelantado a lo que estaban viendo, sino que tenía que esperar a que los demás acabaran de trabajar y a que los demás, y en lo que él esperaba, era cuando se empezaba a enojar y a desesperar porque no tenía nada que hacer. Lo cambié de escuela porque la maestra de plano me dijo que no podía con él. Y entonces cuando llegó a la nueva escuela me dijeron que el niño tenía dislexia, que cambiaba unas letras por otras, que no podía leer de corrido, que por eso era que se aburría y que no ponía atención a lo que ellos le explicaban. Para ese entonces él tenía 6 años. Me dijeron que lo tenía que llevar ya fuera al psicólogo o que lo llevara con una terapia de aprendizaje. Y lo llevé al Centro de Comunicación Humana. Ahí le hicieron los estudios para ver si estaba bien del oído, de la vista, todo esto. Y lo encaminaron a que le dieran cierta terapia de aprendizaje y terapia de juego. La terapia de aprendizaje sí se la dieron, pero la de juego no. Pero como ya llegó él a los 11 años, a los 10 años, me dijeron que ya no se le podían seguir dando ahí, que teníamos que cambiar de centro. Y ya cuando yo lo quise cambiar de centro ya no hubo lugar y todo esto, entonces ya lo tuve que poner en un particular. En sí la dislexia es la falta de comprensión de lo que el niño está haciendo. O sea, él se enoja y se desespera porque al leerlo no lo entiende, no lo comprende porque cambia unas letras por otras. O sea, unas palabras las cambia por otras. Va a iniciar primero de secundaria y los cambios son demasiados porque para poder hacerle con él la tarea a la edad que tiene ahorita, que son 13 años, uno se tiene que sentar con él, estarle insistiendo, estarle guiando, estarle diciendo cómo lo tenía que hacer. Casi las tareas las realizaba yo para poder que él nada más las presentara. Y el cambio que he presentado aquí es que ahora él se sienta solo, él hace su tarea, ya busca las cosas por él solo y ocupa demasiado el internet.
Entonces a él le gusta investigar, ya le gusta, ya empieza a leer más rápido, más de corrido, ya no se interrumpe tanto, ya tiene un poco más de comprensión. Bueno, pues vamos a preguntarle a nuestros especialistas que nos aclaren muy bien qué es la dislexia y cómo se manifiesta. Bueno, aquí es bien importante diferenciar esto, ¿no? Cuando tenemos un problema en la adquisición de la lectura, porque la dislexia va hacia el hablar y hacia el leer. Ajá. Esto no, cuando ya es un problema de escritura ya se llama disgrafia o disgrafía, ¿ok? Entonces la dislexia puede ser, hay de muchos tipos, muchas subclasificaciones, pero está la que es con base en la parte visual y fonológica, es decir, que hay un problema en cómo recibo la imagen y cómo lo digo, ¿no? Y está la otra dislexia que tiene que ver más con lo visoespacial, es decir, arriba, lo que comentaba la doctora, arriba, abajo, derecha, izquierda. Los rasgos que nosotros tenemos cuando están pequeños, antes de los 6 años, es que no están consolidando bien la lateralidad, que son los signos neurológicos blandos. Si nosotros tenemos más de 2 signos neurológicos blandos presentes, podemos pensar que se puede presentar un problema en este caso de la dislexia. Explícanos qué es esto de los símbolos. Signos neurológicos blandos son es? una serie de ejercicios que los niños, se les pide a los niños que los hagan para ver qué tan maduros están. Okay. Tenemos los signos motores, los signos sensitivos y ya los signos que son ya más graves, ¿no? Los motores, por ejemplo, de pronto le pedimos al niño que tenga esta capacidad para hacer la oposición digital, es decir, que haga esto y que cuando haga esto, es decir, oponer la yema de los dedos, no me mueva la otra mano. Si mientras está moviendo esto, está haciendo como que está imitando el movimiento, eso se llama sincinesia y eso va de la mano con una situación neurológica. Por sí solo no tiene significado, pero si hay más signos de este tipo, por ejemplo, que yo le pida que tenga ritmicidad, porque para leer yo necesito ritmicidad, o que el niño haga esto y no lo puede hacer, o que en la marcha todavía me hace, cuando tiene que ir sobre una línea recta, me hace el avioncito, o cuando brinca de cojito, se va de lado. Ahí yo tengo que ver, y regreso puntual a lo que es la dislexia, pero permítame tantito, yo tengo que ver cuando entra un niño en el consultorio, o lo veo en el jardín de niños, o lo veo en el patio de la escuela, de pronto veo al niño que va caminando de puntitas. Eso es un signo neurológico que es bien importante atender porque puede ser de carácter cerebeloso. De pronto, cuando el niño veo que va fatigado o que va arqueado, ¿no? Tengo que descartar si es algo emocional o si es algo neurológico. Si de pronto yo veo que el niño se jalonea o que el niño al pararse pierde este control corporal, eso me está hablando de que el niño tiene algo a nivel neurológico. ¿Qué va de la mano todo esto? Motricidad y lenguaje es lo más importante para que el niño pueda desarrollar la lectoescritura. Si un niño no tiene esta situación consolidada hasta los 7 años, yo ya puedo hablar de un trastorno de aprendizaje. Mientras tanto, entonces estoy hablando de rasgos o de características que se van conjuntando. O sea, yo lo voy observando desde chiquito, bueno, tú como especialista lo vas observando desde chiquito, y hasta los 7 años ya puedes decir, ok, sí es un trastorno en el aprendizaje. Así es, pero mientras le manejo a los papás, porque si no pierdo mucho tiempo de sinapsis, entonces mientras le manejo a los papás que son rasgos, ¿no?, que puede consolidar en el futuro el trastorno. Ahora, la dislexia, que son estas dos básicas, ¿no? Una es más por la audición, otra es más por la parte visoespacial, en donde intervienen 3 partes cerebrales importantísimas. Aquí sí se sabe que la dislexia tiene una correlación neurológica a nivel sistema nervioso central. Es decir, que no existe el trastorno de aprendizaje disléxico sin su carácter neurológico. Okay, y entonces ahí lo tenemos que atender a nivel especialista. Monse, con eso nos vamos a quedar y regresando nos los amplías un poquito más y nos los dices en palabras tal vez que podamos entenderlo más los papás y las mamás. Quédate con nosotros, vamos a seguir hablando de los trastornos y los problemas del aprendizaje. En un momento te veo. Para empezar yendo a la escuela, ¿no? Mandado a la guardería y que empiece a hacer otras costumbres como es ir a la escuela. Pues me tengo que sentar con él a echarle la mano, ¿no? A cuidar que vaya bien y si tiene alguna duda y yo se la puedo resolver, pues se la resuelvo y si no, pues le digo, háblale a tus abuelitos porque mi mamá fue maestra de primaria o mi papá que llegó hasta el UPIXA, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos, ya sea mi hijo o mi hija, si hay algo que yo no puedo solucionar, sí que le llamen a ellos o a cualquiera de mis hermanos que le puedan echar la mano. Pues ayudándolo en las cosas que no entiende, tratándole de explicar más y bueno, yo me pongo a buscar videos en YouTube donde le expliquen mejor que yo,
porque a lo mejor yo no sé explicarle, pero una imagen dice más que 1000 palabras. Básicamente buscamos cosas en internet o le pido apoyo al maestro después. Lo primero, sentarme con ella o con él y leer bien para ver qué exactamente es el problema y pues a repasar la lección, o sea, con mi tiempo, más que nada con mi tiempo. Buscando libros, buscando en la computadora que hay más tecnología ya para que ellos aprendan, apoyándoles más tiempo de estar con ellos en la casa, dedicarles más tiempo para que puedan tener más conocimiento de otras cosas para que puedan aprender. Bueno, pues ya estamos de regreso y nos quedamos un poco platicando con Montserrat sobre esto de la dislexia para que nos quede un poco más claro, porque de repente como que dijimos, ok, sí está toda esta parte científica, pero ¿qué es la dislexia? O sea, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Qué hace? ¿No escribe o habla raro? ¿Qué pasa? En la práctica, ¿qué veo yo? La dislexia es un trastorno de lectura. Es decir, que cuando el niño está, cuando ya cuando es un trastorno es que no lee bien. Puede ser incluso no nada más que me invierta a leer, sino que también omita o sustituya por otros sonidos, ¿no? Y que incluso meta otros sonidos de letras, ¿no? Por la letra que está viendo. ¿Okay? Esto lo podemos empezar a ver, es que se forma en un trastorno, pero lo vemos desde antes, cuando el niño en su lenguaje, por ejemplo, tiene situaciones o dificultades para articular, por ejemplo, ¿no? O para la comprensión del lenguaje o para expresar su lenguaje. Entonces ahí ya vemos que no nada más hay una dislexia como tal, sino también un problema, puede haber un problema en el lenguaje. Oye, ¿por qué nos dicen entonces, de repente escuchamos, digamos que comúnmente lo que más se escucha es, si cambias los números, tienes dislexia? O sea, si lees diálogos y en vez de diálogos pones al final, entonces eres disléxica. Si tienes un número, no sé, número de teléfono y cambias los dígitos, es que porque tú ahí lo tienes estoy dislexia. leyendo al revés. Pero si ya lo escribo, entonces ya es un trastorno de lectura. Bueno, ahí ya es una disgrafia o disgrafía. Es decir, que está cuando ya lo con la escribo, dislexia. exacto, porque hay un trastorno de lectoescritura. Algunos se quedan a nivel de lectura, algunos en escritura, pero casi siempre es lectoescritura. Y entonces ahí ya tengo rasgos disléxicos, ¿no? Que es esta parte de cómo lo estoy leyendo, y en la escritura disgráficos, ¿no? Ok. Entonces esa es la diferencia. Ahora, en la dislexia, como les dije, que ya está comprobado a nivel cerebral que existe un problema en la migración de las neuronas. Por eso es bien importante que los primeros 2 o 3 meses durante el embarazo estemos pues con nuestro ácido fólico, estemos no preocupadas, porque podemos provocar, o el cuerpo provoca que las neuronas no migren al cerebro, hacia ciertos lugares del cerebro, y forman una cicatriz. Esto va muy de la mano y entonces forman una asimetría cerebral, es decir, que el tamaño de los lóbulos son diferentes, y entonces ahí vemos esta dislexia, ¿no? Que puede ser, les repito, cómo lo escucho, cómo lo veo, lo escucho y lo reproduzco, ya sea a nivel hablado o ya sea a nivel escrito. Entonces ahí es lo que nosotros conocemos como el trastorno de lectoescritura, ¿no? Okay. Eso es, y es bien importante nosotros descartar, ¿no? Desde la periferia hasta el centro, es decir, una audiometría, una cuestión visual, la cuestión visual preferentemente después de los 6 años, porque antes todavía está madurando. La audiometría se tiene que hacer incluso el tamiz cuando nacen, ¿no? Para la audición. Y pues con base en eso ir descartando si es que existe o no, y que también es de carácter genético. Ok, Oscarito, tienes muchas preguntas Muchísimos por ahí, ¿no? comentarios. A ver, en Twitter nos dice Bianca Porfirio, muchas veces el problema viene desde casa, cuando los papás y mamás no se comprometen también y le dejan solamente las funciones a los maestros. Asfarzar Ortiz, tengo la impresión de que al hablar de problemas de aprendizaje o de pedagogía se enfocan estos a los niños y no a los jóvenes también. ¿Cómo enfrentar problemas de aprendizaje en los jóvenes de las universidades? Lorena Edith, ¿a dónde llevar a mi hija de 17 años para valoración? Que no sea muy costoso, de preferencia. Psicólogos y psiquiatras, si no me dicen nada, ella no aprende. ¿Existe una escuela preparatoria especial en el DF? E insistimos, a ver, vamos en a toda preguntar, la República Mexicana. ¿existe? Sí, sí existen. En el caso de la Universidad Pedagógica hay un centro de atención a los niños desde educación básica hasta educación superior. Y sí hay muchas investigaciones, lo que pasa es que no se ha generalizado como los problemas de aprendizaje en lectura y escritura, pero hay problemas a nivel de comprensión, y eso genera un problema de aprendizaje en nuestros estudiantes de la universidad, Claro. que tienen mucha dificultad para poder avanzar en sus materias porque tardan mucho tiempo en leer, ¿no? Y ese problema nos atendió
adecuadamente en el tiempo Pero específico, esto ¿no? que estás diciendo, qué interesante saberlo, porque a veces también otro de los mitos con los que nos enfrentamos los papás es que si no atendimos esto de chiquitos ya no hay nada que hacer. Y Hay bueno, mucho no. que hacer, hay mucho que hacer porque hay todo un proceso de alfabetización académica, se le llama a esa línea de trabajo con los problemas de aprendizaje. Me vuelvo a referir nuevamente a lectura de comprensión desde bachillerato y en la universidad. Es que si no comprendes cuando lo lees, sí. Bueno, yo aquí en cuanto al apoyo de la familia, yo quiero hacer 2 puntos. Uno, la mamá es mamá y tiene que entender que es primero mamá, no es ni pedagoga ni es maestra. Y a veces cuando oye apoya a su hijo, la pobre mamá pues se sienta toda la tarde ahí a que el niño repita y repita y repita, y entonces acaban fúricos los dos, ¿no? Los hermanos totalmente desplazados, enojados, ¿no? toda la familia, ¿no? Resentidos, porque bueno, la rebanada de mamá se la llevó todo mi hermano, ¿verdad? Luego llega el papá y la señora está enojadísima, y entonces el papá llega y dice, pues, ¿qué has hecho toda la tarde, no? Y pues he estado con tu hijo, pues siéntate con él, ¿no? Entonces el papá trata de sentarse con el chico para apoyarlo, pero claro, estos asuntos no se rehabilitan, que era lo que decía, ¿no? Sí se pueden rehabilitar, claro, pero por un especialista, ¿no? Claro. Es como el que quiere que su hijo cante y es desafinado. Pues a base de cantar las mañanitas no se va a afinar el pobre niño, ¿no? Necesita ir con un especialista, un maestro en problemas de aprendizaje, para que sea él el que ponga los ejercicios, porque si no ponemos a las mamás en un estrés espantoso con el resultado adverso, ¿no? Claro, por supuesto que esos niños no van a avanzar, porque bueno, pues la mamá, como dices tú, obviamente no es especialista ni en lenguaje, ni es neuropsicóloga, ni nada de eso. Oigan, fíjense que una de las cosas que también entra como confusión en esto de los trastornos del aprendizaje es esto que tiene que se relaciona con problemas de indisciplina. O sea, de repente también se cree, los papás, ¿no? Decimos, bueno, es que no aprende pues porque está diagnosticado con TDAH, o porque es un indisciplinado, o porque es un rebelde, y entonces lo juntamos los papás. ¿Sí va de la mano? Puede ir acompañado. A ver, creo que es importante diferenciar, y quiero hacer también una acotación en relación a lo último que comentó la doctora María Luisa y la maestra Carmen, en relación a que para poder tener cualquier proceso de aprendizaje necesitamos habilidades. Puede ser que en el camino, por alguna situación, ya sea escolar, personal, estimulación, cualquier situación, no se hayan desarrollado esas habilidades, y por lo tanto el proceso que se esperaría dentro de la adquisición del aprendizaje puede estar disminuido. Esa es la parte en la cual la doctora Ana Luisa estaba comentando que es necesario la entrada de un especialista. Claro. Si hay algún tipo de habilidad que se necesita, por ejemplo, a nivel visual o auditivo, para adquirir la lectoescritura, y no está esa habilidad, se va a ir rezagando. Por lo tanto, es importante que un especialista se haga cargo de entrenar esta habilidad, porque las habilidades se entrenan, claro, de que se entrene, y a partir de aquí el niño pueda empezar a tener el desempeño escolar que se estaría esperando, ¿ok? Puede también intervenir factores como un tema de atención dentro del desarrollo, que también entramos a otra situación. Puede ser atención por tema emocional, puede ser un tema de atención por situación de personalidad. Hay niños más inquietos, tienen temperamento más activo, existe, ¿no? O pueden existir también algún tema que ya pueda repercutir a nivel neurológico o de herencia, ¿no? Oye, hablando de esto, me gustaría que me acompañen a ver el siguiente testimonio de una mamá a la que el psicólogo la atendió, pero no sentía que había mejoría, ¿no? Y bueno, ella tenía sentimientos encontrados. Vamos a ver, la acompañan. Mi hijo tiene el problema de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Nosotros nos empezamos a dar cuenta de su inquietud y de su hiperactividad desde el año de edad, y fue diagnosticado como a los 7 años ya con TDA. No se quedaba quieto en el salón, se movía mucho, se salía del salón. Y empezaba como a aventar las cosas, a pegarle a los compañeritos desde kinder, y eso se fue aumentando poco a poco. Fue atendido desde muy pequeño, desde los 3, 4 años, primero con psicología,
estuvo siendo manejado en terapias muchos años y a los 6-7 años que veíamos que se agudizaba más, estaba acentuándose más esta inquietud y esta impulsividad, los llevamos con el neurólogo y más adelante con el psiquiatra. Por las conductas de hiperactividad y el problema de atención, obviamente fue esto repercutiendo en su concentración y en su nivel académico, en su aprovechamiento académico. Y esto nos llevó a un retraso y a una baja en promedios. Como en la primaria se fue esto arrastrando el retraso que iba teniendo, en algún momento vimos que ya no estaba los conocimientos al igual que sus compañeros. Para él ya era muy difícil mantenerse en una escuela tradicional y decidimos entonces pasarlo a una escuela especial. En esta escuela especial él ha tenido primero grupos pequeños, grupos de 4 compañeros, y eso le ha permitido que su educación y su enfoque de parte de los maestros sea con mayor atención, más dedicada y más especializada para cada niño. El sentimiento que tiene uno como madre con un niño de estas características son sentimientos de todo tipo. Primero, sentimientos a veces de decir, no está entendiendo qué pasa, él está flojeando, no está poniendo atención, y después vamos comprendiendo que no es así, que hay algo más, vamos viendo que nuestro hijo tiene algo diferente, que no le permite esa concentración aunque él lo quiera. Cuando una mamá o papá llega a decir esto, de verdad estamos muy preocupados, mi hijo quiere pero no puede y debo llevarlo con un especialista. Hay varios comentarios. Nos dice Lili Cortés Bañuelos en Facebook, por favor hablen del déficit de atención e hiperactividad. Mi hija de 8 años se distrae muy fácilmente, tiene problemas para hacer amistades, es muy inteligente, aprendió a leer desde el segundo de kinder y lo hace muy bien. Mi niño de 3 años no es posible tenerlo sentado con una actividad por más de 5 minutos. Y hay otro comentario de Mariela Ram que dice, a mi hija la etiquetaron desde el kinder y la mandaron con un psiquiatra y le dieron medicamento, pero otro se lo quitó porque parecía, o según él parecía, un muñeco de peluche en su cama que no se movía y dijo que solo tenía que respetar límites. Incluso llegó con una carta de conducta a la primaria y desde entonces la maltrataron en la misma y ella se siente rechazada. Ahora dice que porque es fea y no la quiere nadie, pero lo peor es que se distrae con facilidad y no aprende fácil las cosas de la escuela. ¿Y qué puedo hacer? ¿A dónde la puedo llevar? Vivimos en Querétaro y muchas personas insisten en que sea un costo, pues desde luego, mucho más económico. Y otros casos como el de Laura Montoya, que dice, mi hijo entró a 1er grado de primaria, al principio iba muy contento, actualmente está ya muy irritable, no duerme bien, no quiere ir a la escuela, porque mi hijo tiene problemas de lenguaje, el cual estoy trabajando. Se han presentado 2 situaciones. Una, la maestra lleva un ritmo de enseñanza y no se detiene para saber quién aprende o no. Es el caso de mi hijo. Y la otra es que hay 2 niños que lo molestan. Ya se habló con la gente de USAER y ellos indican que él no necesita ninguna adecuación. El único problema es el lenguaje y que hay que seguir con ese tratamiento. Ayudo a mi hijo con su autoestima todos los días, pero mínimo que sea avance, aunque sea un avance pequeño, le aplaudo y le digo que él puede. En mi caso, ¿qué se puede hacer? Entonces, bueno, hay muchos casos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y fíjate que, también. sería interesante que nos dijeran la diferencia entre esto, porque sí es cierto, o sea, está conectado, el trastorno de aprendizaje va de la mano de déficit de atención. Frecuentemente se pueden presentar ambos. Muchos niños con trastorno por déficit de atención también tienen un trastorno de aprendizaje, pero no necesariamente van juntos, ¿no? Sí, okay. Es decir, no solo porque al niño le va mal en la escuela ya tiene un trastorno de aprendizaje, puede deberse a muchas otras cosas, desde cuestiones emocionales, de conducta, hasta que de verdad exista un trastorno por déficit de atención. Pueden coexistir, pero no necesariamente están juntos. Ah, qué bueno saberlo. Oigan, y bueno, para complementar esto que Óscar nos leyó y que nos respondan un poquito más también, tengo aquí conmigo a, ¿cuál es tu nombre? Rosaura Santiago. Rosaura, tú vienes hoy acompañada, muy bien acompañada, ¿de quién? De mi hijo, se llama Nilsen Suárez, él tiene 7 años. Yo de él me percaté que tenía problemas de aprendizaje desde los 2, 3 años, cuando le empecé a enseñar a agarrar las tijeritas para recortar. Definitivamente no sabía ni cómo tomarlas, podía pasarme 1 hora, 2 horas enseñándole, se toma de esta forma, o al iluminar, en fin.
le costaba muchísimo captarme, así me podía pasar incluso todavía me puedo pasar 2-3 horas sentada con él haciendo la tarea. Yo veo cómo se me estresa, incluso termina llorando porque no entiende. Le digo, lee, pon atención, pero por más que intente, de verdad que no asimila lo que está haciendo. Y ese es el problema. Claro. Oye, ¿y cómo ha sido en la escuela la situación? En la escuela yo empecé a tener problemas en la escuela con los profesores desde el jardín de niños, cuando Nielsen iba en tercero sería primaria. Me percaté que tenía buenas calificaciones, pero cuando yo le preguntaba, oye Nielsen, esto no me sabía responder. Entonces ya me acerqué a las maestras y ellas ya me decían que Nos vamos a quedar con esto y en un momentito regresamos. Quédate con nosotros y continuamos con este testimonio. La amistad desempeña un funcionamiento muy importante en la vida de cada una y cada uno de nosotros. Los amigos pueden ser un extraordinario espejo para ver cómo es en nuestra vida emocional. Desde luego también nos marcarán nuestros errores, seguramente nos acompañarán en momentos muy dolorosos, pero también nos darán momentos muy alegres durante la vida. Pero ¿qué pasa cuando una amistad nos traiciona? ¿Cómo nos hace sentir todo esto? ¿Y por qué nos puede traicionar una amiga o un amigo? Tal vez por celos, por envidia o porque tiene un resentimiento tal vez muy escondido y no nos lo dice. Bueno, de eso hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza y te invitamos a que a las 9:30 enciendas tu televisor o bien si quieres venir aquí al estudio entonces nos llames al 5341 1193 y 5341 4687 porque Marisa Escribano y un servidor te estaremos esperando aquí en Diálogos en Confianza. Vamos a ver a continuación un breve resumen de lo que ha pasado hasta este momento. Bueno, el trastorno de aprendizaje es un conjunto de signos y síntomas que hacen que el niño no pueda avanzar con respecto a la edad de su desarrollo, de sus pares. Cuando hablamos de un trastorno es porque ya hay un problema y va de la mano con un problema a nivel sistema nervioso central. Cuando hay un problema de aprendizaje es que le está costando trabajo adquirir los conocimientos. Cuando se vuelve ya un trastorno de aprendizaje es que, aparte de que le cuesta trabajo, no pasa. Y no pasa. Cualquier dificultad que el niño empiece a tener desde pequeñito empieza a generar una sensación de desconfianza en él, de inseguridad, ¿no? Esta inseguridad empieza a ser aversivo el aprendizaje. Con la atención de un psicopedagogo, de un psicólogo educativo o incluso de un maestro de lenguaje, como se le llama ahora, que con eso podría identificarse de una manera muy clara cuáles son las dificultades, en qué consiste el problema de aprendizaje y qué se tiene que hacer. Muchos problemas de aprendizaje no cursan con una discapacidad mental. El niño puede tener una inteligencia normal y normal brillante, o sea, ser un chico muy inteligente y presentar dificultad en la lectoescritura. Son de 3 partes. Están tanto los padres de familia, nosotros como maestros y los alumnos. Los alumnos deben de ver cuáles son sus fallas y preguntar qué es lo que necesitan para ayudarles. Es compartida, pero la educación empieza en la casa. Y si el padre no tiene, o bueno, el padre o la madre de familia no tienen la intención de sentarse con el alumno, de ver qué estás haciendo, qué problema estás teniendo, aquí nosotros los profesores no podemos hacer nada. Por más que te esfuerces, la educación comienza en la casa. Yo creo que de ambos. Nosotros aquí en la escuela como profesores tenemos que estar al pendiente y en casa lo tienen que reforzar los papás, checar que hagan las tareas, que vayan bien en la escuela, que estén estudiando. Es un trabajo en equipo. En la escuela de nosotros maestros, que estemos trabajando con ellos constantemente, reforzándoles los conocimientos, las explicaciones que ya se les dieron, las bases que se les dieron ya en clase. Y en casa, papás. Es un tanto cuanto difícil que papás se tomen mínimo 10 minutos para poder trabajar con ellos y con esos 10 minutos a nosotros nos ayudan o nos ayudarían bastante para que el chico avanzara también. Yo creo que es un conjunto, ¿no? Realmente el aprendizaje, como dices, esta es la segunda casa. Yo creo que venimos nosotros a ayudarles, a impartir los conocimientos, pero sí se necesita un reforzamiento por parte de los padres, ¿no? Yo creo que se vive día a día en ambas casas y el aprendizaje es de la vida realmente, y es lo que están ellos en un proceso de crecimiento.
Bueno, pues a mí me gustaría retomar con Rosaura, que nos quedamos antes del corte, y bueno, justamente viendo este sondeo que nos habla de la responsabilidad entre maestros y los alumnos, y también esta triada, ¿no? Los padres. Bueno, Rosaura nos estaba comentando de todos los problemas que estaba viviendo su chiquito, y ella decía, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Un poco, si ustedes le quieren responder a Rosaura. Sí, por favor, María Luisa. Bueno, primero el diagnóstico, ¿no? ¿Qué habilidades y qué capacidades tiene el niño? Tan importante es ver los déficits como las habilidades que sí tiene, porque son esas las que van a ayudar a la buena rehabilitación. Le voy a preguntar si le han hecho un diagnóstico. ¿Te han hecho un diagnóstico? No, yo a partir de que vi ese tipo de características en mi hijo, porque tengo una niña que le lleva 5 meses. Es todo lo contrario. Ella, es más, con una sola lectura se aprende las cosas de memoria. Tiene de promedio 10. Yo nunca he querido catalogar a un niño con otro, compararlos, porque yo sé que su aprendizaje es muy diferente en los dos, pero considero que Nielsen su capacidad es muy, muy baja. Yo me acerqué a los profesores, a los de guardería, no me supieron canalizar, me dijeron vamos a intentar con Nielsen, se quedaban 1 hora más con Nielsen, pero ni así, o sea, no fue suficiente, y sinceramente, quisiera saber qué tienes que hacer. Sí, ¿qué tengo que hacer? El especialista directo, para no estar navegando, ir con un especialista, y finalmente no hay ni la capacidad económica y sobre todo el tiempo para pues llegar al diagnóstico exacto. A ver, Monse, ¿qué le podemos decir? Bueno, para el tiempo, eso sí, yo sí soy muy clara y muy directa con todas las personas que veo, ya sea a nivel institucional o a nivel privado. Sí se requiere de un tiempo específico para evaluar al niño, ¿no? Si yo evalúo al niño cuando está en una situación de estrés o en una situación familiar, etcétera, me van a salir falsos positivos. Entonces, sí se requiere una evaluación, por lo menos sí es tardada, una evaluación a nivel integral, ¿no? Para ver la parte psicológica, la parte del rendimiento académico, que no es lo mismo que el aprendizaje, y que las funciones cognitivas o cognoscitivas. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva, Monse? Pues de 6 a 8 sesiones aproximadamente, de 45 minutos más o menos. Oye, estamos hablando de mes y medio. Mes o mes y medio. Más que aparte, bueno, sería como muy confiable, ¿no? Saber que están tanto tiempo. ¿Cuál es el costo de esto? O sea, ¿cuánto es más el promedio del costo? Ya nos vamos a balconear. No, por fuera están caras las evaluaciones, ¿no? O sea, sí están, incluso hay instituciones que las ponen hasta en 8,000 pesos, ¿no? De ahí algunos en 6,000, algunos en 4,000, o sea, depende, ¿no? Hay veces que hasta uno cobra por sesión, ¿no? Por sesión, para evitar como todo este costo global. Ok, entonces sería cosa de que se acercaran. En este caso, ¿tú podrías decirle que se acerque a ti? Claro que sí. Bueno, pues al final podríamos darte los datos, por supuesto te acercas a Montserrat para pues hacer esta valoración. Sí, yo me refería más en cuanto al tiempo. Sobre todo, yo por mi hijo, yo creo que muchas madres lo vamos a hacer, damos todo nuestro tiempo, pero el problema para llegar de verdad al especialista exacto y el que vamos, le juro que podemos pasarnos 2, 3 años, y ese es al tiempo que yo me refiero. Finalmente eso, no era de que el tiempo de la evaluación, que yo me vaya, créame. Pero es cierto, Montserrat, esto no es la primera vez que en este programa escuchamos a una mamá decirnos eso. O sea, la cantidad de terapeutas, psicólogos, neurólogos, doctores, sacerdotes, amigas y primos que han visto y no llegan y pasan 5 años y no llegan a un diagnóstico. Eso tiene ella razón. De repente este brinco es el que cansa mucho, ¿no? Y sí quiero acotar, aunque se pierde este tiempo que es el mayor tiempo de sinapsis, es decir, en donde el cerebro se está generando más redes neuronales, existe algo bien importante, que tenemos la capacidad de tener una plasticidad cerebral o tener una equipotencialidad, es decir, que podemos compensar, como decía la doctora Velasco, que nosotros podemos compensar estas situaciones con las habilidades, ¿no? Claro. Porque incluso hay personas con lesiones cerebrales que somos acalcúlicos, ejemplo, ¿no? La semana pasada yo estuve totalmente cobrando mal, ¿no? Pero son por pequeños momentos y aún así me rehabilité. Entonces conviene ir contigo si estás cobrando mal. No, pero bueno, hasta cobraba de más, fíjate. Pero lo cobrando es que extra, sí se puede. Sí se puede rehabilitar. Bueno, muchísimas gracias y claro, para todos los que nos están viendo,
todos los teléfonos de los especialistas de las especialistas que nos están acompañando el día de hoy, se los podemos proporcionar como siempre, ya saben, Claro. van a estar en la página de Facebook de Diálogos, por supuesto, y aparte si hablan por teléfono se los dan también. Tengo aquí otra mamá que también quiere platicarnos un poquito. Hola, buenos días, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Francisca y mi hijo tiene 12 años. Igual que la señora, ya he batallado en cuestión de que le costaba trabajo recortar, pegar y visualizar espacios. Ahorita que ya va en la secundaria es más pesado para mí. Pues sí. claro. Y él tiene problemas de la lectoescritura. ¿Qué es lo que es más pesado? Ahorita estás muy conmovida. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido muchos problemas con los maestros, tú y él han tenido problemas de relación. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, le cuesta mucho trabajo hacer amigos, y con los maestros pues hay problemas porque me siento yo muy aprensiva con él y tengo mucho miedo y yo se lo estoy ahora sí que dando a él, y yo no quisiera que mi hijo pasara por eso, pero toda mi presión y mis nervios se los transmito a él. Y yo a veces lo quiero ayudar, pero él ya no quiere. Hay veces que me dice, mamá, ¿sabes qué? Déjame solo porque yo no puedo. ¿Y si lo has llevado con algún especialista, con algún...? Bueno, en el kinder le mandaron a hacer un estudio del cerebro. Y me dijeron que estaba bien, que solamente había que trabajar reglas. Que era un niño que apenas empezaba porque era en el kinder para ya entrar a la primaria. Me dijeron, solo es manejar reglas, enseñarlo a hacer a ser responsable, a recoger sus cosas, que él haga las cosas por él mismo, que yo no se las hiciera. Claro. Entró a la primaria, pero como que no aprendía y yo siempre estaba atrás de él. Yo era la que pedía la tarea, me sentaba con él a hacer la tarea, él hacía las cosas, pero o copiaba las cosas, le digo, tú copia como puedas, pero tú hazlo. Pero no le entendía lo que él hacía y ahorita es lo mismo. Ahora, esto que ella nos está manifestando es algo que vemos muy marcado y en las mamás, que de repente es esta situación en la cual nos dicen, te faltan límites, ¿no? O no estás el tiempo suficiente con tu hijo, con tu hija. ¿Cómo manejas todo esto que aparte hay veces que llegas a los 12 años como está ella y dices, bueno, es que yo ya puse límites, ya tuve paciencia, ya me senté con él y yo, pues bueno, ya llego a este grado de angustia que nos está compartiendo esta mamá el día de hoy? ¿Qué le pueden decir ustedes como especialistas? Bueno, aquí dependiendo de cuál es la dificultad del chico, si es una dificultad real, yo creo que desde mucho tiempo atrás pudieron haber empezado un proceso de aceptación de qué cosas va a poder hacer ese chico y qué cosas no va a poder hacer ese niño. Es que, bueno, a ella le han estado diciendo que es un problema de límites. Entonces, bueno, ¿cómo puede ella ubicar si es un problema real o es un problema que no es real? Pues Sí, nuevamente lo que un ya pasó, diagnóstico. ya, ¿no? Como dice, la atención no se dio en su momento, ese es el momento. Si las posibilidades económicas a veces no se dan, no en las las tengo. universidades, si no te preocupes por eso, ¿no? En las universidades que tienen las licenciaturas en psicología o en psicología educativa, siempre hay centros de atención donde son gratuitas. ¿Nos puedes decir gratuita, algunas de las universidades que tienen esta especialidad? Está la UNAM, La UNAM. está la UNAM, La todas UNAM. las unidades tienen sus clínicas de Así atención es. psicopedagógica y los ¿Cómo costos se son pueden gratuitos. acercar los papás y las mamás a esos espacios? ¿Qué tendrían que hacer? Primero hablar a algún teléfono de información de la UNAM o en el caso de la Universidad Pedagógica está el CEPAED y tienen ahí el teléfono y les dicen los horarios, el lugar que les quede más cerca. Por ejemplo, la UNAM tiene varias sedes, ¿no? Los varios campus alrededor del Distrito Federal, entonces ahí habría una muy buena oportunidad en tanto la situación económica se puede resolver. ¿Eso has hecho? ¿Te has acercado a alguna de estas instituciones? Ahorita no, por decir ahorita en la secundaria me dijeron que fuera con una psicóloga, ya fui y tuvo 3 sesiones y ya en la tercera me dijo la psicóloga, su hijo está bien en los test que ella hizo, está bien, lo único que tiene es que según ella dijo que es flojo,
O sea, que no quiere hacer las cosas. Es que fíjate, algo que es bien importante que escuchemos todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, Montserrat nos acaba de decir que se tarda 1 mes y medio en hacer un diagnóstico preciso. 3 sesiones no son suficientes. Entonces, bueno, pues tenemos que ir con alguien que tenga una ética profesional y que se tome el tiempo necesario para decírnoslos, porque aparte aquí también otra de las cosas que tenemos que atender es esta angustia que esta mamá tiene. Esta mamá, ¿cómo puede con esta angustia? Y todos los papás que nos están viendo que viven esta angustia, ¿cómo pueden atender a un niño con problemas de aprendizaje o con trastornos del aprendizaje si ellas no pueden ni siquiera hablar y dejar de llorar de tantos años, de tanto dolor? Y también hay que contemplar que las pruebas son diferentes. Posiblemente las pruebas que fueron aplicadas por una psicóloga clínica son pruebas que van más en un ramo emocional. Y aquí estamos hablando de un proceso de aprendizaje que sí debería de ser visto por alguien que aplique pruebas en esta línea, que es lo que dice Montserrat, que justamente tardan alrededor de 2 meses. Son pruebas cognitivas que estarían midiendo esa parte. Entonces, un especialista podría ser un psicólogo educativo, un psicopedagogo, que ya están específicamente viendo las áreas que podrían estar interviniendo para que no se dé el aprendizaje. No es solamente un tema emocional, es un tema emocional que pudiera influir y también algunas situaciones en cuanto a habilidades. En estos lugares que estamos recomendándole a las personas que nos están viendo, y en este caso particular a esta mamá, ¿también atienden a los papás? O sea, también sí. Habría una atención especializada para, bueno, pues que los papás puedan lidiar con esta angustia que implica, claro, tener un problema con un hijo y no saber cómo resolverlo. Sí, en el caso de estas instituciones que les comento, que son las que conozco, sí lo hay, porque la atención, como dice la mamá, ¿no? Me siento angustiada de tantos años de traer arrastrando ese problema, y algo muy importante para que te empiece a bajar un poco la angustia es que cuando el niño empieza a resolver sus dificultades de aprendizaje, va a empezar a resolver también la situación emocional. Claro. Porque entonces le regresa ahí la tranquilidad cuando empiece a ver que tiene logros, que tiene aprendizajes, y va a empezar a recuperar la confianza en sí mismo, y eso le va a permitir también la cuestión de la parte emocional. Pues ¿no? ve a este lugar y nos avisas. Oscar, tenemos ya otras llamadas, ¿no? Sí, un anónimo me dice, me gustaría compartir mi vivencia. Mi hijo de 4 años lloraba siempre cuando la maestra le decía que era tonto. Él estaba en primero de kinder. La maestra inclusive me dijo que solo quería jugar con otro niño y que tenía déficit de atención. Cuando lo llevé con un neurólogo me dijo que el niño no tiene lesiones cerebrales, sino que tiene una forma diferente de aprender. No es retrasado mental, ni burro, ni tonto. Hay que informarse, por favor. Sin embargo, todavía, aunque parezca increíble, en este siglo, en este año, hay maestras y maestros que pueden tratar, o papás y mamás, que pueden tratar a sus hijos de tontos, de retrasados, y no solamente los tratan, les dicen esto. ¿Cuáles son los daños que puede provocar? Bueno, lo veremos después de esta pausa, pero no se vayan porque tenemos mucho más hoy aquí en Diálogos en Confianza. Ya regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, más llamadas y más comentarios. En Twitter nos dice Jazz, mi hijo tiene 8 años y le cuesta trabajo permanecer mucho tiempo haciendo un trabajo. ¿Esto será déficit de atención e hiperactividad? También voltea la D por la B y el 2 lo hace al revés, pero es muy bueno en matemáticas. Siempre lo regañan además por eso en la escuela. Y ya hablaban de que se compensan estas habilidades con otras, Claro. bueno, o la falta de unas con otras en ocasiones. Ángela Trejo, a mi amiga le medicaron a su hijo, o al hijo de mi amiga, de 4 años por trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A los 12 se hizo adicto a las drogas. Tras varias rehabilitaciones, tiene 17 y no lo ha superado. Médicos dicen que esto es consecuencia por haberlo medicado por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Tú qué opinas? Bueno, brevemente para que pueda leer varios. Como ya habíamos comentado, son trastornos diferentes, ¿no? El TDAH o trastorno por déficit de atención tiene un tratamiento completamente diferente a un trastorno de aprendizaje que por sí mismo no requeriría tratamiento farmacológico. Entonces nada más ahí como distinguir, o sea, en muchos comentarios sí sigue como esta confusión de si es un problema de atención
y sobre todo las etiquetas, ¿no? De si es burro, flojo, no quiere, y es una cuestión solo de establecerle límites. Entonces caemos en el error de entonces presionarlos más, y entonces no quieres leer, te pongo a leer todas las tardes un texto complejo que no es adecuado a las capacidades que el niño tiene en ese momento, y entonces afectamos mucho a nivel emocional. Muy bien. ¿no? Y entonces el problema se va agravando conforme avanzan en sus grados escolares. Claro. José M. Dos Amantes, espero que algún día hablen de la alimentación porque es el origen de los problemas de aprendizaje. Es decir, es por la comida chatarra y quien la compra. ¿Quién compra la comida chatarra a los niños? Pues sus padres o abuelos. Y agrega algo más adelante. No, ahí llega su comentario. Bueno, la verdad es que hemos comentado o hemos tratado esos temas aquí en Diálogos en Confianza varias veces. Ahora nos dirán las especialistas si la alimentación tiene que ver con estos trastornos. Mientras leo más comentarios. Checheche, yo tuve que trabajar todo el año con mi hija para que no la sacaran. Ellas no hicieron nada, supongo que se refiere a las maestras, ya que mi hija convulsiona. Ahí no nos agrega un poco más de información porque está interesante este caso. Pero por otro lado nos dice Sandra, ¿a qué edad se debe ir viendo si hay algún trastorno? Mi niña camina casi siempre de puntitas y tiene ya casi 2 años. Todavía. Desde luego, bueno, pero la observación comentaban es desde los 7, primeros ¿no? días y hasta los 5 o 7 años. Sí, que hasta los 7 A los 7 años ya podemos diagnosticar como trastorno de aprendizaje, pero mientras tanto vemos los rasgos. En este caso tiene 2 años, hay que empezar a estimular para que camine talón, punta en una línea recta, que brinque de cojito, cómo va trepando, ¿no? Ponerle mucho a esta parte psicomotora, bueno, mucho entre comillas, porque luego estimulamos de más y va perdiendo funciones más adelante. Claro. Aguas, ¿no? Claro. Ahí hay que, pero está chiquita, vamos viendo, ¿no? De hecho, puede visitar la norma oficial mexicana para que ella vaya viendo qué tal va, y después de la motricidad ver cómo va el lenguaje, ¿no? Cómo está adquiriendo el lenguaje. Si empieza a tener problemas para pedir las cosas, para enlazar las cosas, para pronunciar, entonces, bueno, ya va de la mano la motricidad del lenguaje, entonces ya la pueden empezar a revisar, ¿no? Pero ahorita está muy chiquita. Oye, pero de una vez responden lo del alimento, Lo de ¿no? la alimentación, sí, y eso era lo que platicaba aquí con nuestra compañera, que es bien importante. Muchos tenemos una idea de lo que es el trastorno de aprendizaje de la lectura, escritura, cálculo, y hay otros, ¿no? También, pero estos son como los más, lo que vemos más. Más allá de quedarnos con lo que nosotros conocemos, sí me gustaría como aportar un poquito. Esto de la comida es bien importante y me regreso a lo que es el ácido fólico. Nosotros pensamos que nada más las mujeres debemos de tomar el ácido fólico cuando estamos embarazadas, y esto es preferentemente tenemos que tomar la conciencia de que si vamos a traer un niño al mundo, prepararnos para eso. Tenemos que tomar 3 meses antes del embarazo el ácido fólico, y durante el embarazo preferentemente el primer trimestre, aunque pueden seguirlo tomando. ¿Por qué? El ácido fólico, que es la vitamina B, B9 y hay varias, esto lo encontramos en el alimento, lo que son las hojas verdes, lo que son los granos, las leguminosas, se me fue ahorita el avión de una, bueno, la parte de las partes verdes, de los cítricos. ¿Esto para qué nos sirve? Cuando estamos formando al bebé, ¿no? En el primer trimestre, nosotros lo que hacemos es el cierre del tubo neural. Si no hay un buen cierre del tubo neural, entonces se generan lo que son malformaciones, o se cierra pero no se migra adecuadamente. Ahora, se dice, bueno, que ya el niño no nació con malformación, etcétera, me tomé mi ácido fólico, ya, me lo dejé de tomar. Debemos nosotros de tomar ácido fólico, y hay estándares de cuánto debemos de tomar todos, niños, adolescentes y adultos. ¿Por qué? Porque el ácido fólico nos ayuda para la atención y la memoria. Muchas veces hay una disfunción de ácido fólico y no una disfunción como el TDAH, ¿no? Entonces ahí en los niños de 4 a 8 años se espera que tengan 200 microgramos de ácido fólico en sangre, ¿ok? Y ya más adelante, ¿no? Que ya es para la adolescencia, de 800 a 1000. ¿Es suficiente con esto que nos dices de la alimentación o hay que tomar un suplemento? Pueden tomar suplemento, pero para esto podrían medirse, ¿no? ¿Qué tanto estoy? Y esto lo tiene que ver desde el médico general y el médico pediatra, ya para los adultos también, y medir cuáles son los síntomas que tenemos que ver. Si hay fatiga, si me arde la lengua, muchos dicen es que el niño es flojo, está cansado. Puede ser a nivel cerebral que tenga una situación de disejecución, ¿no? Es decir, atrás de este lóbulo, o puede ser que le falte ácido fólico. Empezamos a ver, ahorita está muy clavado esto en las niños, lo que es la depresión, lo que es la diabetes
Y entonces tendríamos que empezar a descartar desde esta parte de la alimentación, ¿no? Híjole, entonces, pues sí hay suplementos alimenticios y medirnos el ácido fólico. ¿Y los trastornos del sueño cómo pueden afectar? Porque nos También cuenta afectan. Bruxa Der Aul que su hijo tiene 4 años y actualmente no habla bien. Uy, ahí afectan, perdón. Aquí es bien importante, ¿por qué? Porque si el niño no duerme, no aprende. No está nosotros hacemos ciclos de sueño, cada 90 minutos nosotros hacemos estos ciclos. Es decir, pasamos por las fases del sueño para llegar a sueño profundo. Si no llego a sueño profundo, no es reparador. Por lo tanto, mi memoria se va a empezar a ver afectada, mi estado de ánimo se afecta. Entonces, si un niño se duerme tarde y lo levanto temprano, ¿cómo quiero que funcione todo el día y que ponga atención? Si no está bien alimentado, si tiene azúcar de más, por ejemplo, nosotros decimos, es que no le des azúcar porque entonces va a estar muy activo. Bueno, ¿qué pasa después? Nosotros necesitamos un brote de adrenalina para movernos. Después de la adrenalina, lo que hacen las células gliales, que no son neuronas, son otro tipo de células en el cerebro, ¿qué es lo que hacen? Inundan de azúcar. Entonces, si inundan de azúcar es como un mecanismo de defensa para que el cerebro no se dañe, pero después de que yo tengo demasiado azúcar, viene la apatía. Muchas veces, incluso por ahí lo escuchamos, es que ya me dio el mal del puerco, que terminamos de comer y entonces tenemos mucho cansancio porque el oxígeno se va al estómago y entonces no proceso bien. Termino de comer y pongo al niño a hacer la tarea. Entonces, otra vez, otro factor fisiológico. Y el sueño es importantísimo. Entonces, aquí hay que descartar. Tendría que esperar, por ejemplo, en esto que dices, después de darle el alimento y bueno, ya sabiendo que tiene que ser un alimento equilibrado, que tenga todos los grupos que mi hijo necesita, ¿cuánto tiempo después recomiendas que entonces sí lo pongas por lo menos en tarea? 1 hora, porque es el proceso después de digestión y hasta nos los dicen cuando los llevamos a natación, ¿no? Sí, que no haya comido sí, antes, ¿no? La verdad es que, mira, a natación sí nos los dicen, pero aquí no habíamos escuchado eso antes, o por lo pronto a mí no me había tocado escucharlo antes. Lo que quiero, perdón. 1 hora después de comer, entonces darles ese chance, 1 hora que igual y se duerman o que descansen y más después... que no se duerman, sino que ellos estén libres esa hora, ¿no? Okay. Y rapidísimo nada más concretando, entonces, medir ácido fólico, ser personas responsables en nuestra alimentación, en nuestro ejercicio, ver a los niños que de pronto les decimos, es que está sucio y aquí tienes negro. Eso es algo dermatológico que produce el azúcar y esto va con los niños obesos. Entonces, es bien importante que también tengamos esta situación a nivel médico para que nosotros eliminemos estos factores. Ahora, si a pesar de todo eso, el niño todavía persiste, pues entonces ya nos vamos a la parte visual, auditiva, neurológica, emocional, y entonces podemos llegar a un diagnóstico integral. Oigan, y bueno, pues nos vamos a ir justamente a una cápsula de otro trastorno del aprendizaje. Ustedes ya nos dirán que para nosotros pues también pues no lo conocemos también como lo conocen estas doctoras, ¿verdad? Pero es la dislalia. Vamos a ver qué es lo que nos puede decir esta mamá de su hijo o hija, no recuerdo, perdón, pero con dislalia. Vamos a ver. Mi hijo tiene 14 años. Uno de los problemas que presentó al entrar en la primaria fue el tartamudeo. Como era mucha la presión de tareas y trabajo, y el niño no llevaba el ritmo que todos los niños, pues se atrasaba y requería más atención por parte de los maestros y como son grupos grandes, los de primaria, no le podían dar la atención que el niño requería. Al ver que para él es un problema la escuela y ver que los maestros me indican que no lleva el mismo ritmo que los demás, ahí decido llevar a mi hijo con un psicólogo para ver qué es lo que está pasando y me empiezan a diagnosticar TDA. Empecé con un psicólogo, pasan 2 años y decido cambiar de psicólogo y van así, trabajan 2-3 meses y uno sigue pagándoles y vemos que el niño sigue en la misma línea. Lamentablemente tuve que pasar por muchos psicólogos, por fundaciones de TDA y hasta hace 2 años me recomendaron un psicólogo, una neuróloga me recomendó a este psicólogo. Fue que empiezan a hacerle estudios de tomografías, de sangre, de muchos estudios, incluso psicológicos, y me diagnostican que tiene dislalia, que son problemas con psicomotricidad, el habla, el lenguaje. Junto con el psicólogo y la neuróloga me dan este diagnóstico. De hecho, él toma medicamento para el lenguaje. Sigue presentando esos síntomas, pero los presenta ya con
con menos dificultad, y yo creo que al tener un diagnóstico ya concreto, yo puedo apoyarlo, y en casa también lo apoyamos. Bueno, pues yo sí quiero preguntarles a los especialistas cuál es la diferencia entre dislalia y dislexia, porque nos suenan muy parecido por acá a las mamás. ¿Quién nos puede decir la diferencia? Bueno, pues la dislalia es un trastorno del lenguaje. Eso es. Dis es porque está en desarrollo, ¿ok? Estamos en el proceso de adquirir ciertas características. Ya cuando hablamos de una acalculia es cuando ya teníamos por ejemplo, la capacidad y se nos fue, ¿no? Dislalia es un trastorno de aprendizaje, del lenguaje, que casi siempre precede a los trastornos de aprendizaje. Porque tiene que ver con la mamá al principio de este testimonio nos dice que su hijo tiene una especie de tartamudeo. ¿Tiene que ver con eso también, la dislalia? Sí, el tartamudeo o la disfemia o el tartajeo es tartamudez. ¿Qué es el tartajeo? Tartajeo es esto, ¿no? Es el mismo nombre. Tartamudeo, disfemia o tartajeo es lo mismo. Es lo mismo. Y es un trastorno del lenguaje. Ajá. Muchas veces lo asocian más a la parte emocional, ¿no? Y hay que como que no se ha encontrado exactamente el sustrato neuroanatómico, sin embargo hay que estudiar, porque igual puede ser un síntoma de una dislalia, ¿no? O sea, de una dificultad en la articulación, ¿no? Ok. ¿Y la dislalia cómo la observamos como papás en nuestros hijos? ¿Qué vemos? En la otra nos dijeron esto de leer y la comprensión, pero en esta, ¿qué? ¿Escuchamos que habla mal? ¿Qué? Ajá. Bueno, aquí es bien importante considerar que trastorno del lenguaje es después de los 5 años, con excepción de la producción de la R, por ejemplo, ¿no? Que esa es una de rotación y que eso se termina de consolidar 6, 7 años, ¿ok? Entonces, la dislalia hay de diferentes tipos, repito, o sea, hay como diferentes tipos de trastornos del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Es que el niño empieza a comunicarse, ¿no? Desde chiquitos, antes de los 5 años, si el niño comunica la palabra con el objeto, si tiene esta comprensión para poderlo comunicar. Pero si nada más señala y yo se lo doy, estoy provocando que el niño no desarrolle su lenguaje, por ejemplo. Más adelante es que empiecen a producir los sonidos de nuestra lengua, ¿no? Es decir, los sonidos de las letras. Entonces, ahí es bien importante que el niño aprenda, cuando esté en preescolar, por sonido y no por nombre de letra, porque lo confundo. Entonces, si yo le enseño, esta es R, entonces el niño va a querer leer ratón, ¿no? En vez de leer ratón. Claro. ¿No? Entonces tengo que enseñarle al niño con sonido. Entonces, bueno, ¿qué tengo que ver? Es una prueba más de que no debemos de ser maestras las mamás. Claro, claro. Oye, pero también importante o interesante es si existe algún ejercicio precisamente para esto, porque nos cuenta Alma Lozano que su hija de 4 años no puede pronunciar el sonido de la letra K, lo cambia por la T. Ahí también hay que hacer una diferencia. Podemos estar hablando de un problema del habla, que sería en relación a la articulación, y un problema de lenguaje. El problema del lenguaje ya nos está hablando a un nivel de comprensión, y eso es mucho más complejo. Es más común que se presente algún problema en pronunciación. Esto puede ser porque el niño o la niña no esté respirando bien, no esté colocando bien todo lo que sería la lengua, los labios, para que pueda reproducir bien el sonido. Entonces, sí es necesario como checar. Los ejercicios se hacen sí y dentro de una terapia generalmente de lenguaje. ¿Por qué? Porque una terapia de lenguaje tiene todo un proceso. No es solamente le voy a dar el sonido que no pueda ejecutar. Se tiene que empezar desde el inicio porque existe un ritmo de reproducción de los fonemas para poder sacarlos todos en conjunto, y como dice Montserrat, el último sería la doble R. En realidad, más que algo como varita mágica o un ejercicio específico para eso, se requeriría más como un proceso totalmente para poder adquirir y poder reproducir todos los sonidos que se acerquen a los especialistas, por favor. A ver, por acá tenemos a Carla, otra mamá. ¿Cómo estás, Carla? Un poco confundida por lo que le está pasando a Dani. A ver, y esta pequeñita, ¿cómo te llamas? Angélica Daniela. Angélica Daniela, es que ella quería decirnos su nombre en el micrófono. Bienvenida, Angélica Daniela. ¿Qué le pasa a Dani? Bueno, ella va en segundo de primaria. Siempre desde primero tuve como que el problemilla con los maestros de que en cuanto a cálculos, que sumas, restas, o sea, me lo dice de volada. Tiene una retención que me asombra,
pero en cuanto a la escritura, escribir, anotar tareas, trabajar en clase, no hace nada. O sea, llega con el cuaderno en blanco y los recados y las maestras me la regañan, y no trabajó, y ella como que se deprime, se frustra, y pues... ¿Y cuál es qué te dice? Pues que no entendió, se acerca, yo le decía, ¿necesitas lentes? La fuimos a checar, no necesita. Le compramos unos lentes creyendo que pudiera ser, pero nunca los usó porque como que veíamos que hasta caminaba mal, de que yo creo que dijo, pues a lo mejor son los lentes, pero no fueron los lentes. Después en los exámenes me los sacaba todos bien, me bajó calificación hasta 6. ¿Esto fue en este año? En este año me sacó... ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 7 años. O sea, tiene la edad adecuada para estar en segundo de primaria. Pero Oye, bueno, vamos a un corte y regresando seguimos contigo. Quédate con nosotros, ya vamos al final, a las conclusiones y al último bloque. Regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, como todos los martes tenemos una lista de personas que han desaparecido, pero gracias a tu ayuda muchas de ellas han podido ser localizadas, así que pon mucha atención a las siguientes fotografías que aparecerán en tu pantalla. La primera es de Cristian Chávez Alvarado. Él desapareció en la calle San Úrsula de la delegación Coyoacán. Esto ocurrió el 10 de febrero del 2014. Si le has visto, entonces por favor repórtanos alguna información al 5166-4000, que es el teléfono del Centro de Contacto con la Audiencia. La siguiente persona ahora se trata de Oralia Francisco Guzmán. Ella desapareció en la calle Villa Juárez, en Sinaloa. Esto ocurrió el 19 de enero del 2014. Es una jovencita de aproximadamente unos 14 a 17 años, más o menos. Ojalá le hayas visto y tengas algo de información. La siguiente persona que tenemos a continuación es un bebé recién nacido. Se trata de León Álvaro y pues está extraviado, y esto ocurrió en Cancún, en el estado de Quintana Roo, y fue el 24 de febrero de 2014 y desde luego pues sus papás esperarían tu información si tienes algún dato que pueda ayudar a encontrar a este pequeñito, este bebé. La siguiente persona que tenemos a continuación ahora se trata de Gonzalo Melo Monroy. Él desapareció en la calle Biólogo Máximo Martínez y Norte 57 en la colonia Obrero Popular de la delegación Azcapotzalco. Y esto ocurrió el 21 de febrero del 2014. Aquí tenemos la fotografía de este joven. Recuerdo nuevamente el teléfono del Centro de Contacto con la Audiencia, es el 5166-4000. Y finalmente tenemos la foto de Lisette Stephanie Herrera. Perdón, a continuación tenemos a Javier Pando Leiva. Él se extravió en la colonia Fraccionamiento Terranova del municipio de Corregidora, también en el estado de Quintana Roo. Y esto ocurrió el 8 de febrero del 2014. Y ahora sí, finalmente la fotografía de Lisette Stephanie Herrera Núñez. Ella desapareció en la colonia Desarrollo Urbano, en la calle Quetzalcóatl de la delegación Iztapalapa, y esto ocurrió el 19 de junio del año 2013. Así que si conoces información de cualquiera de estas personas, su paradero, si les has visto por allí, por favor infórmanoslo, porque seguramente sus seres queridos y familiares estarán muy contentos de recibir cualquier información. Vamos a ver a continuación un resumen de lo que ha pasado hasta el momento. Existen pruebas estandarizadas que nos van a dar como la media que se esperaría para la edad del niño y el grado escolar. Sabemos que los alumnos, todos los niños tienen diferentes ritmos y tiempos de aprendizaje. Si vemos que ya es medio ciclo escolar y el niño no ha aprendido a leer, no ha aprendido a escribir con las primeras letras, sí, es el momento de intervenir. La dislexia es un trastorno de lectura. Puede ser incluso no nada más que me invierta a leer, sino que también omita o sustituya por otros sonidos, ¿no? Y que incluso meta otros sonidos de letras, ¿no? Por la letra que está viendo. La mamá es mamá y tiene que entender que es primero mamá, no es ni pedagoga ni es maestra. Para poder tener cualquier proceso de aprendizaje necesitamos habilidades. Un especialista se haga cargo de entrenar esta habilidad, porque las habilidades se entrenan, y a partir de aquí el niño pueda
empezar a tener el desempeño escolar que se estaría esperando. No solo porque al niño le va mal en la escuela, ya tiene un trastorno de aprendizaje. Sí se requiere una evaluación, por lo menos sí es tardada, una evaluación a nivel integral, de 6 a 8 sesiones aproximadamente, de 45 minutos más o menos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y seguimos aquí en el público con Carla, que nos estaba platicando de su pequeñita. Sí, le decía que ella en los exámenes me sale muy bien, sale casi con 25 preguntas y tiene 22 bien o 24 bien. Entonces me saca 6 y me dice la maestra, si ha sacado 6 es por el examen, no por trabajos, no por participaciones, no por nada. Y siempre es pues la ficha roja, ¿no? Y los compañeros pues no la quieren, siempre andan en el recreo sola. ¿Tú has asistido con algún profesional? No. ¿En la escuela te han dado alguna especie de indicio de diagnóstico? Una vez su maestra faltó un mes, entonces llegó una maestra que era pedagoga, entonces me dijo que ella observaba que ella como que no tenía la madurez al grado de sus compañeros, que no iba como que al parejo, que como que le daba a entender a ella como que no había cursado kinder. Entonces yo no sé qué sea, porque me han dicho que puede ser el DTA o lento aprendizaje, entonces ¿qué le no podemos sé. decir a esto? Bueno, que nuevamente pueda buscar alguna ayuda, que puedan hacer un diagnóstico para ver específicamente qué habilidades podrían estar ahí un poquito más bajas, para que pueda dar lo que se necesita en la parte de aprendizaje, ¿no? También es importante contemplar que un problema de aprendizaje, un trastorno, no se tiene que generalizar. No significa que si un niño está mal en un área, va a estar mal en todo, ¿no? Pueden haber partes, por ejemplo, pueden haber niños muy exitosos en la parte matemática y pueden tener dificultad en la parte de la lectoescritura, ¿no? Sí, ¿qué es esto que estamos escuchando aquí, verdad? Y que muchas veces se puede vincular con el tema de que hay factores que, vuelvo a mencionar, habilidades que se necesitan para poder leer y escribir, que tal vez no están desarrolladas como se esperaría. Yo supongo que ahí es donde entra el tema que la pedagoga menciona como esta falta de madurez, ¿no? Claro. Y aparte, bueno, a mí me gustaría que hiciéramos esta relación también entre la responsabilidad de los maestros y la responsabilidad de los papás, porque de repente, por eso vemos a mamás angustiadas. Tú has llegado a grados de angustia bastante fuertes. La verdad es que sí, porque incluso yo he llegado con los maestros y les digo, no importa que yo pueda entrar a trabajar con mi hija todo el día, si es posible, yo me siento con ella, porque en casa sí lo hace, porque pues, uno la guía, pero en la escuela se para, se sale al baño. Y pues claro, y te han dicho que no, imagínate todas las mamás que nos sentáramos al lado de nuestros niños. Incluso yo pedí que me mandaran al DIF para que la canalizaran. Me mandaron la hoja, pero he ido y me dicen que solo tienen como que actividades recreativas, pero no como tal una ayuda psicológica. Claro. Entonces yo me siento como que atada de manos, porque digo, no me dejan entrar porque no tengo el permiso para hacerlo y no me dan la ayuda tampoco en el DIF. Claro. Entonces, Carmen, ¿qué le podemos decir a esta mamá? Sí, pues que acuda a algunas de las instituciones que habíamos platicado anteriormente. Sí, y la otra cuestión es muy importante. Tú dices, ¿va bien en matemáticas? Quiere decir que su nivel de desarrollo cognitivo está muy bien. Algo pasa únicamente y puede influir, por lo que decía Cristina, de que también hay responsabilidad de los maestros. La parte del método de enseñanza de la lectoescritura luego influye, porque no está adecuado a las características de la forma de pensar de tu niña, por ejemplo, de aprendizaje de ella. Entonces, pero eso también lo puede determinar el especialista. El especialista, cuando la valore, va a revisar también cuál es la metodología que emplea el maestro y probablemente pueda ser un factor. Entonces, cambiando la metodología, dándole otras actividades, nuevamente se vuelve a motivar porque ve que empieza. Pero entonces estaríamos hablando que a veces el problema es la escuela, no la niña. O sea, tal vez la maestra no tiene la paciencia. Esto de generalizar, ¿no? Tampoco es como muy adecuado. De 25 niños o 40, la tuya es la que está peor. Igual y lo mismo le dice a todas las mamás, ¿no? O sea, no sé, a veces sí son los maestros, hay que hacerse responsable de eso, ¿no? Como es el caso de esta llamada de Diana González Moreno del Estado de México, dice, mi niño tardó en hablar hasta los 3 años y medio y lo llevé a terapia de lenguaje. Ya cuando entró al kinder, como le dije a la maestra que había ido a una terapia, lo etiquetó y marginó. ¿Cómo es posible que los mismos maestros
lo trataran como un niño especial. Es que eso es impresionante, ya lo comentaron en un bloque anterior, lo de las etiquetas, ¿no? Es importante no marcar etiquetas y saber que nuestros hijos pues son únicos y cada uno tiene su proceso. Te pido que me acompañes a ver la siguiente cápsula, es una cápsula de un sistema Couturier. Es un método muy interesante que se sale de las reglas de las escuelas y todo esto que tiene que ver con lo académico y que parece que ayuda mucho a los niños. Acompáñame a verlo. En el espacio de la práctica psicomotriz, los niños tienen la posibilidad de hacer absolutamente todo lo que ellos quieren y nosotras, las que somos psicomotricistas a Couturier, lo que vamos haciendo es acompañar al niño en todas sus producciones. Para nosotros el cuerpo es fundamental, entonces el niño aquí puede correr, saltar, estirar cosas, jalarlas, arrastrarse, etcétera, etcétera. Y todo surge a partir de los deseos del niño. La verdad es que es un espacio donde los niños pueden, ¿qué te puedo decir? Como desarrollarse ampliamente. Es un trabajo muy diferente al de la escuela, porque en la escuela están sentados, les dicen qué hacer, vamos a pintar de este color, y aquí juegan libremente. A Couturier considera que los niños desde 1 año pueden estar en la práctica psicomotriz, hasta los 7, 8 años, que es donde estamos hablando que es la parte fundamental de movimiento privilegiado para el niño y de juego privilegiado. Entonces, a veces las escuelas tienen un poco de dificultad para que estas actividades surjan como de manera, como parte de su sistema educativo, y entonces nosotros abrimos un espacio independiente y aquí los niños vienen a partir de los 2 años, en donde las mamás traen a sus hijos, nosotros hacemos un proceso en el grupo de 2 años con las madres, para hablar sobre la separación de la madre con el hijo, que a veces esto no es como muy tomado en cuenta en las escuelas, aquí para nosotros sí es importante, y después de allí al grupo de 3 años ya los niños vienen solos. He de decir que en el grupo de 2 años, pese a que vienen las madres no entran a jugar con los niños. Ellas solo sirven de referente para que el niño, una vez que se sienta seguro, se sienta confiado del espacio, las madres se vayan. Digamos que hay una regla que es fundamental y es la regla dicha, digamos, que es no lastimar a nadie. A partir de allí los niños van poniéndole como diferentes palabras. Algunos dicen no pegar, no empujar, no pegar en la panza, no decir palabras feas, bla, bla, bla. Y esto se socializa porque se dice al principio de la sesión. Los niños llegan, se sientan, nosotros preguntamos cómo están, qué hacen, si quieren contar algo, y en ese espacio es cuando decimos la regla. Aquí vienen ustedes a jugar y no es posible lastimar. Para nosotros es muy importante la anticipación siempre, que el niño siempre sepa de qué se va a tratar, qué es lo que va a venir a hacer, para que justamente teniendo como este encuadre de límites se pueda mover en libertad. Parece paradójico, ¿no? Pero resulta que entre más límites tenemos claros, más nos podemos mover con libertad. Como es un trabajo que al niño le va permitiendo sentirse lo más cómodo con él mismo, entonces digamos que el niño aprende a tener confianza en él. A partir de la confianza, el niño empieza a tener seguridad. A partir de la seguridad, el niño empieza a saber que puede hacer cosas, que puede tomar decisiones, que sus límites se van a hacer siempre respetar, pero también esto les permite respetar los límites del otro. Ahora ya todo el tiempo están buscando decirle a la madre que ellos son los que van a hacer las cosas, y esto les pega a nivel escolar. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Y Montse, ¿qué tan importante es esto de la motricidad para el aprendizaje? Es básico, porque es nosotros empezamos nuestro desarrollo moviéndonos, ¿no? O sea, el bebé empieza, incluso cuando van a salir en el canal del parto, empiezan a empujar. Cuando es parto, cuando es cesárea, pues no, se evita esta parte. Pero sí es bien importante, nada más que debemos de tener cuidado. O sea, sí se puede estimular, existe la estimulación temprana, que es antes del año, después del el primer año de edad hasta los 7 años de edad se puede estimular, pero de pronto tenemos saturados a los niños ya a nivel primaria, ¿no? Que es de los 6, 7 a los 12 años, lo tenemos saturados de actividades, ¿no? Que si el fútbol, que si la natación, que si el básquetbol. Bueno, y 3 en un día a veces, exactamente, ¿no? Y corren de una no a otra debemos y de caer otra. en eso, Claro. de verdad, porque muchas veces creamos hasta mayor ansiedad en el niño de tenerse que enfrentar a cosas que apenas está como que analizando cómo es, ¿no?
aparte, de pronto digo, es que lo tengo que cansar, muchas mamás llegan y me dicen, es que lo tengo que cansar para que se duerma. Muchas veces le activo más el cerebro y entonces pasa un tiempo para que el cerebro se pueda relajar. Entonces, sí es importante como medir esto. La psicomotricidad es básica, es importante esto de que los niños salgan y jueguen y no que estén conectados en la tele, en el Xbox, que en se el suban que se suben al árbol, etcétera. Sí, Oye, pero María Luisa, sí. nos querías comentar esto de que los niños suplen estas carencias. ¿Con qué las suplen? Bueno, con muchas cosas. Por ejemplo, hay chicos con dificultades en la lectoescritura que van pasando los años y ellos, por ejemplo, usan mucho el oído, ¿no? Atienden mucho al maestro. Y el maestro incluso le reporta a la mamá, no, si el niño sabe, pero a la hora de hacer el examen es donde falla, ¿no? Pero la maestra intuitivamente va captando que el niño sí sabe y que sí ha aprendido. Eso pero qué interesante, que va claro, porque de repente Claro. eso nos dicen mucho a veces los niños, ¿no? Bueno, es que sí estoy poniendo atención y tal, pero llega el examen y me quedo en blanco. Y entonces igual y es algo que hay que atender. Bueno, una es quedarse en blanco por digamos, por No un factor sabe. emocional, ¿no? Ajá. Y otro es porque en realidad no están entendiendo lo que están Claro, leyendo. claro. Pero quiero hacer énfasis de que estas personas pasan la primaria, pasan la secundaria, llegan a profesional y cuando escriben, ¿no? Escriben mal. Escriben terrible. Oscar, por favor. Quiero agradecer muchísimo a todas las personas que se han comunicado, son muchísimas llamadas, muchísimos comentarios y además decirles que si quieren ver el programa otra vez lo pueden hacer hoy a partir aproximadamente de las 6, 7 de la tarde a través de YouTube. El tema es cómo saber que mi hijo tiene problemas de aprendizaje para todas aquellas personas que quieren recibir una respuesta. Sí, hemos recibido muchísimas gracias. De Graciela verdad. nos dice, muchos de los maestros no tienen una capacitación, ya hay muchas técnicas y formas de introducir al niño, aun siendo escuelas particulares. Luego les hablan mal o no tienen esa capacidad de lenguaje y los chicos, pues desde luego, no se motivan. Hay otra llamada, esta es de Guadalupe Martínez. Hay muchas instituciones para ayudar a los niños que tienen problemas. Mi nieto tenía problemas, nos informamos de unos programas de la SEP, o sea, el USAER, en donde los evalúan gratuitamente y los canalizan a las instituciones adecuadas. Ah, muy bien. Pero hace falta, desde luego, comentábamos hace rato, pues, la información y el compromiso tanto de maestros, maestras y papás y mamás. Exacto, es muy importante eso. No se trata como de culpar a los maestros, por ejemplo, que tiene que ver con su sistema de enseñanza. Al respecto hay un comentario, por ejemplo, Pasteles Rosario, será más sencillo resumir que los problemas de aprendizaje no son el problema es que existen los problemas de enseñanza, o sea que se explicaría por qué el maestro no le supo enseñar. No, en realidad ni es completamente responsabilidad del maestro ni del papá, porque el papá a lo mejor no le apoya, no le ayuda en tareas, no refuerza en casa. No tiene que ver con ninguna de las dos, ¿no? Sino que es algo que se tiene que trabajar en conjunto. Y creo que mucho se deriva a través de la comprensión qué es lo que está pasando con el niño. Es si que realmente eso tiene un sucede mucho, trastorno ¿no? de De repente aprendizaje. somos muy buenos los papás para señalar a los maestros y los maestros para señalarnos a nosotros, cuando deberíamos de darnos la mano, ¿no? Oscar, ¿otro comentario? Pues nos preguntan también si existe bibliografía donde se puedan orientar, desde luego, que es un tema ¿Alguna que nos quieran recomendar o la subimos más tarde? Tengo un libro que se llama Cómo enfrentar el fracaso escolar. ¿Es tuyo? Es mío. Ah, por favor, Sí. si nos das los datos. Se llama Cómo enfrentar el fracaso escolar, de la editorial Trillas, y ahí vienen descritos los principales problemas de aprendizaje, los de síndrome pues de... padrísimo. Y aparte, bueno, lo vamos a subir a la página de Facebook, por supuesto, de Diálogos. Yo también lo voy a poner en mi muro, búsquenme como Cristina Jauregui en las redes sociales y voy a poner, por supuesto, el dato del libro de María Luisa Velasco para que lo puedan utilizar. Te doy muchísimas gracias a ti, que siempre estás todos los martes aquí. Gracias al público por haber venido, a todos nuestros especialistas, a mi Gaby preciosa, muchas gracias. Saludos a todos y nos vemos la próxima semana.